President Trump scores a big win on Capitol Hill while trying to quiet a growing controversy involving Jeffrey Epstein. Well, Doug, what? He scored it. What's the big victory? En los últimos días, un estado de alerta se ha apoderado de la prensa en Estados Unidos. Y esta vez, la inquietud no proviene solo de las disputas políticas convencionales o de las habituales divisiones partidistas. Lo que ha salido a la luz recientemente tiene un peso mucho más grave, algo que afecta directamente al núcleo más sensible de una sociedad que, durante años, ha preferido mirar hacia otro lado. Un antiguo video antes olvidado ha sido rescatado y ha vuelto a circular con fuerza. Se trata de una grabación marcada por el dolor y el coraje de una mujer que, en su juventud, afirmó haber sido víctima de conductas inaceptables por parte de una de las figuras más poderosas del panorama estadounidense. El nombre involucrado no sorprende, pero el contenido y el momento en que regresa arrojan una nueva luz sobre todo. Este episodio debe ser tratado con la seriedad que merece, no como una disputa ideológica, sino como una cuestión urgente de justicia y humanidad. El material reavivó viejas discusiones y sumió en el silencio a quienes, hasta entonces, ofrecían un apoyo incondicional. Lo más perturbador de este caso no es solo lo que se ha dicho, sino el contexto en el que todo reaparece. La denunciante, que hizo esta declaración hace años, describió con detalle cómo, siendo aún adolescente, fue llevada a entornos rodeados de figuras influyentes. Sus palabras, antes desacreditadas o tratadas como herramienta política, ahora emergen con otra intensidad. Cada frase conlleva el peso del trauma, la vacilación de quien revive algo casi indescriptible, el esfuerzo por narrar lo que muchos preferirían fingir que no han oído. Este caso no trata de política, sino del deber de proteger a los vulnerables y responsabilizar a aquellos que siempre se han sentido por encima de cualquier ley. Lo que se escucha no es nada nuevo, pero la forma en que se redescubre impone una nueva perspectiva. Hay algo profundamente humano en su dolor que el tiempo no ha logrado silenciar. El episodio también reabre heridas relacionadas con conductas ya conocidas, pero que se minimizan habitualmente. Durante años, el protagonista de este escándalo acumuló comentarios ofensivos, actitudes dudosas y situaciones que en cualquier otro contexto ya serían suficientes para provocar la indignación generalizada. Sin embargo, estos episodios se relativizaron, se describieron como bromas inoportunas, inventos de la prensa o estrategias teatrales. Esta constante minimización fue empujando los límites de la tolerancia colectiva. Cuando alguien con tanto poder cruza líneas sin consecuencias, el mensaje que se transmite es peligroso. El regreso de este caso a la escena pública obliga a todos a reevaluar hasta dónde nos ha llevado esta permisividad. Y este reencuentro con el pasado ya no nos permite permanecer inertes. La grabación, por sí sola, no es un hecho aislado. Forma parte de un conjunto creciente de documentos, denuncias e investigaciones que se prolongan desde hace más de una década. Existen archivos públicos, investigaciones archivadas, testimonios silenciados en medio de una tormenta de desinformación. El momento actual permite rescatar este historial con el peso que siempre mereció, pero que por conveniencia se dejó de lado. Lo que antes se consideraba ruido o exageración, hoy se revela como parte de una trama inquietante. Y este reconocimiento tardío comienza a provocar conmoción incluso entre los defensores más acérrimos del conservadurismo institucional. Algunas voces que durante años se mantuvieron en silencio comienzan a emitir señales de malestar, no necesariamente por compasión, sino por temor a las consecuencias políticas y a la pérdida de legitimidad ante el electorado. Un ejemplo de ello fue la reciente postura de un parlamentario que, durante mucho tiempo, caminó al lado del jefe del Ejecutivo
en diversas agendas polémicas. Hoy se encuentra ante un dilema ético. Durante un pronunciamiento, advirtió a sus colegas sobre los peligros de mantener un apoyo incondicional ante denuncias tan graves. Recordó que los actos de hoy construyen el legado del mañana y que guardar silencio ante algo tan serio puede dejar marcas irreversibles. Sus palabras, aunque sencillas, reflejan la profundidad de lo que está en juego. Más que la imagen de un líder, lo que se cuestiona es la integridad de un sistema que, durante tantas décadas, ha sido permisivo con los poderosos. Este caso se vuelve aún más simbólico porque esta vez el público no se mantiene pasivo. Las redes sociales, los grupos de apoyo, los movimientos por la rendición de cuentas, todos están activos, atentos y organizados. En este contexto, el papel de la prensa también se transforma. Durante años, muchos medios evitaron abordar el tema directamente, por temor a perder influencia, sufrir procesos judiciales o enfrentarse a represalias políticas. Pero la acumulación de pruebas y la presión de la opinión pública hicieron insostenible cualquier intento de neutralidad conveniente. La verdad se impuso, y el público exige respuestas. Las imágenes antiguas, las entrevistas archivadas, las declaraciones transcritas que antes sonaban como meras provocaciones, todo ello compone ahora un sombrío rompecabezas que ya no puede ignorarse. Nos enfrentamos a hechos documentados, a un patrón revelado, a un silencio que finalmente ha comenzado a romperse, y es este movimiento el que redefine el debate. Quizás la revelación más poderosa de este momento sea que ningún título, ninguna influencia, ningún escudo institucional es capaz de proteger indefinidamente a quien abusa de la posición que ocupa. El tiempo, antes cómplice del olvido, se ha convertido ahora en testigo de las omisiones. Lo que se dijo, lo que se ocultó, todo sale a la luz con renovada fuerza. Y la lección que se impone es clara. Ninguna figura pública está exenta de rendir cuentas. Lo que está en juego es más que el destino de un individuo. Es la forma en que tratamos el sufrimiento de las víctimas, cómo escuchamos las voces silenciadas, cómo nos posicionamos ante la injusticia. Este caso exige un seguimiento atento, un análisis serio y una empatía genuina. Porque ignorar las señales una vez más sería repetir un error que le ha costado demasiado caro a nuestra humanidad colectiva. A medida que el escándalo se extiende y los ecos de indignación ganan volumen, se hace imposible ignorar la conmoción que comienza a afectar al corazón político que, durante años, erigió los pilares simbólicos de la fuerza y la autoridad presidencial. Hay un cambio perceptible en el aire. Un malestar evidente entre aquellos que hasta hace poco vestían con orgullo el papel de defensores incondicionales. Las figuras más cercanas evitan pronunciarse. Los comentaristas más fervientes adoptan un tono moderado. E incluso los medios y plataformas conocidos por proteger sistemáticamente los errores del presidente ya admiten, aunque sea a regañadientes, la gravedad de los hechos. Ya no se trata de preservar una imagen pública. Se trata de decidir si vale la pena comprometer toda una trayectoria en nombre de alguien que parece haber traspasado todas las líneas posibles. Y cuanto más pasa el tiempo, más alto es el precio político que hay que pagar. Las dudas no provienen solo de los adversarios, se extienden por los pasillos del poder, por las redacciones periodísticas, por las reuniones privadas dentro del propio partido gobernante, donde ya se piensa no solo en el presente, sino en cómo afrontar el futuro inminente, en el que las pruebas se vuelvan incontestables. Aquellos nombres que antes aparecían destacados junto al presidente en eventos y discursos, ahora evocan vergüenza. Muchos de ellos fueron agentes activos de la negación, sosteniendo versiones que señalaban a las víctimas como manipuladas, interesadas o mentirosas.
Pero el regreso del vídeo, junto con documentos que refuerzan la veracidad de los relatos, comienza a desmontar ladrillo a ladrillo la narrativa de inocencia construida a lo largo de los años. El proceso, sin embargo, no es lineal. Todavía hay núcleos que se resisten. Hay quienes siguen propagando la teoría de la conspiración, que acusan a la prensa de fabricación y ven en cada nueva revelación un ataque coordinado por enemigos invisibles. Esta retórica todavía encuentra eco entre los sectores más extremistas, pero incluso allí crece el malestar. Surgen preguntas sin respuestas convincentes, grabaciones que no pueden ser desmentidas, afirmaciones que no se pueden borrar. El discurso del ataque permanente, que antes servía de escudo, hoy parece haber llegado a su límite. El agotamiento ante tantos escándalos, la repetición de argumentos vacíos y la insistencia en la victimización política como instrumento para eludir la responsabilidad ya no tienen el mismo efecto, porque llega un momento en que las palabras no bastan, en que se espera actitud, justicia, consecuencias. Y es en ese punto donde se percibe el progresivo aislamiento del presidente. Los apoyos más ruidosos se convierten en susurros. Las defensas públicas son sustituidas por silencios calculados. Algunos aliados, incluso sin rupturas declaradas, ya se alejan discretamente, pero el impacto de este escándalo va más allá de la arena del poder. Alcanza las entrañas de la percepción social sobre las instituciones encargadas de proteger la justicia, la ética y la dignidad humana. Durante décadas se instaló la sensación de que la ley funcionaba de manera selectiva. Las figuras públicas, especialmente las más poderosas, siempre encontraban la manera de escapar de las consecuencias. Archivamientos, acuerdos confidenciales, desaparición de pruebas, desmoralización de las víctimas. Esto alimentó una herida colectiva, una amarga creencia de que la balanza de la justicia se inclina hacia aquellos que tienen nombre, riqueza e influencia. Y ahora, con el regreso de este vídeo, que vuelve a poner de manifiesto este abismo, la indignación renace con más fuerza. Porque ya no se trata de juzgar a un individuo aislado, sino de enfrentarse a un sistema que ha fallado de manera continua y profunda. Un sistema que ha permitido que el poder sirva de escudo para el abuso, que ha disfrazado la violencia de carisma, que ha silenciado historias en nombre de la estabilidad. Lo que está en juego es la reconstrucción de la confianza, y solo será posible si se afronta la verdad, aunque duela. Las plataformas digitales en este escenario asumen un papel central. El vídeo resurgió no por iniciativa de algún gran medio tradicional, sino por la acción de usuarios comunes que comenzaron a compartir fragmentos olvidados, cruzar información y revisar archivos. Este movimiento colectivo, esta especie de periodismo colaborativo, resultó más eficaz que las investigaciones formales, tantas veces sofocadas. Fue esta movilización popular la que obligó a los congresistas a romper el silencio. Fueron los fragmentos más contundentes los que se viralizaron e imposibilitaron cualquier intento de ignorar el tema. Y fue también la conmoción generada entre quienes lo vieron, entre quienes se vieron reflejados en el dolor de la víctima, lo que despertó a sectores enteros de la sociedad que ya habían perdido la esperanza. Personas que ya no creían en la justicia comenzaron a exigir respuestas. Comentaron, se organizaron, protestaron. Porque si este caso vuelve a ser enterrado, el mensaje será brutal, que el poder sigue por encima del dolor, que la verdad solo importa cuando no amenaza el estatus de los que mandan. Y para muchos, este escenario es insoportable. En el ámbito legal, los movimientos también comienzan a acelerarse. Los bufetes de abogados exigen la reapertura de las investigaciones. Los activistas buscan formas de garantizar el acceso público a las pruebas y personalidades que antes permanecían en silencio se ven obligadas a posicionarse.
La propia supervivencia política de senadores y diputados depende ahora directamente de cómo respondan a este escándalo. Y eso crea una nueva dinámica. Hay quienes intentan alejarse discretamente, con la esperanza de no ser arrastrados por la ola. Pero también surgen aquellos que ven una oportunidad para cambiar de postura, distanciarse de la connivencia histórica y aparecer como defensores de la moralidad. No necesariamente por valores, sino por cálculo, porque se dan cuenta de que la sociedad está más vigilante, menos complaciente, más dispuesta a exigir. Y en este ambiente de reajustes, tal vez la verdad encuentre finalmente espacio para imponerse, aunque tenga que atravesar un terreno contaminado por intereses y conveniencias. Quizás el punto más simbólico de este proceso sea el colapso gradual de la imagen meticulosamente construida a lo largo de décadas. La persona de liderazgo firme, de mando indiscutible, comienza a desmoronarse ante la avalancha de información. Lo que antes era idolatría, ahora se convierte en duda. Lo que parecía convicción se ha convertido en temor, y lo que era apoyo se ha convertido en cálculo. Ante esto, el presidente parece percibir el estrechamiento de su base. Sus apariciones se vuelven menos frecuentes, los discursos repiten fórmulas que ya no emocionan, y la retórica pierde su poder de movilización. La protección institucional que lo rodeaba muestra grietas por todas partes, y con cada nueva revelación se ve más cerca de un callejón sin salida. El temor a que surjan nuevas pruebas, a que se expongan más testimonios, a que antiguos aliados se conviertan en críticos, crea un clima de inestabilidad que palpita entre bastidores, y que, en algún momento, explotará ante el país. La pregunta que queda es, ¿qué se hará a partir de ahí? Ahora que los focos internacionales vuelven a centrarse en este episodio, ahora que las verdades indeseadas vuelven a salir a la superficie, la responsabilidad ya no es solo individual, es colectiva. No se trata de venganza ni de blindaje, se trata de una elección civilizatoria, de decidir qué tipo de cultura política y social se quiere construir de ahora en adelante. Una que enmascara, niega y silencia, o una que escucha, investiga y transforma. El tiempo dará la respuesta, pero es innegable que, a partir de este momento, nada seguirá siendo como antes. A medida que avanzan las investigaciones y se publican nuevos documentos relacionados con el caso, también crece la percepción de que hay algo más profundo detrás de la figura que, durante años, ocupó el centro de la política de Estados Unidos. La fe que muchos depositaron, los sueños que una parte del electorado alimentó, todo comienza a desmoronarse ante la posibilidad de que los episodios que antes se consideraban rumores o inventos se entrelacen en un patrón reiterado de conducta. Ya no se trata de un incidente aislado, de una acusación puntual o de otro enfrentamiento partidista en época de campaña. Lo que se perfila es una repetición de comportamientos, y esa repetición por sí sola hace imposible seguir ignorándola. La retórica de la negación, que durante tanto tiempo sirvió como trinchera automática, ya no resiste el peso de las pruebas, la presión colectiva y el desgaste moral que se extiende entre amplios sectores de la población. Cuando incluso los partidarios más fervientes muestran vacilación, es señal de que algo profundo ha cambiado. Y ese algo apunta directamente al fracaso de una estructura sostenida por el miedo, el discurso vacío y la protección institucional. Las implicaciones de esta revelación trascienden los límites de la esfera personal del presidente. Afectan directamente a los cimientos de la democracia estadounidense, ya sometida a tensión en los últimos ciclos políticos. El caso pone de manifiesto las lagunas de un sistema que ha permitido, durante demasiado tiempo, la acumulación desenfrenada de poder sin rendición de cuentas. Muestra cómo la idealización ciega de los líderes puede degenerar en complicidad inconsciente.
y cómo el extremismo ideológico corroe los filtros éticos del debate público. La radicalización alimentada por discursos divisivos ha derribado puentes, bloqueado el diálogo y paralizado los mecanismos de rendición de cuentas. Muchos advirtieron que la factura llegaría, y así ha sido. No solo con escándalos, sino con la sensación de que el propio concepto de verdad se ha diluido. La confianza en las instituciones, en los medios de comunicación, en el poder judicial y en los líderes ha llegado a niveles críticos, y situaciones como esta no tienen una solución inmediata. Profundizan la brecha entre el ciudadano común y el aparato estatal que debería estar a su servicio. En este contexto, es indispensable dar espacio a las voces que han sido silenciadas durante tanto tiempo. Permitir que los relatos de las víctimas salgan a la luz sin burlas, sin represalias, sin desdén. No se trata de venganza personal, sino de rescate histórico, de justicia emocional, de validación humana. El valor de alguien que decide hablar tras años de silencio forzado debe considerarse un gesto de lucidez en medio de la ceguera colectiva. Es a través de estos testimonios que la sociedad puede dimensionar el verdadero alcance del daño causado, no solo a quienes lo sufrieron directamente, sino a la colectividad que al asistir en silencio se acostumbró a ver cómo el dolor se utilizaba como arma en el tablero político. Cuando el sufrimiento se convierte en objeto de manipulación electoral, se pierde el referente más básico de la humanidad. Por eso, este momento exige más que escuchar, exige reaccionar. Ya no se puede permanecer inerte, hay que levantarse, denunciar, presionar. Hay que recordar que existen límites y que esos límites se han traspasado hace demasiado tiempo. La forma en que el Congreso responda a este caso será un punto de inflexión, no solo para el mandatario, sino para cada individuo que ocupe un cargo de representación pública. Senadores, diputados, líderes de bancada. Cada uno que busque justificar lo que no tiene justificación se estará poniendo del lado de uno de los periodos más oscuros de la historia nacional reciente. Y la población está alerta, está harta de subterfugios, de tácticas evasivas, de recursos jurídicos utilizados como escudo. Quiere claridad, quiere acciones concretas. La revuelta expresada en las calles, en los foros digitales y en las conversaciones cotidianas no es solo ira, es cansancio acumulado. Es el dolor de ver cómo se utiliza el poder para blindar lo injustificable, de percibir que la impunidad siempre parece beneficiar a los mismos rostros. Y este sentimiento, si no se escucha, se transformará en algo aún más peligroso: la completa desilusión con la democracia. Es fundamental comprender que figuras como la implicada en este caso no se mantienen en la cima solas. Son elevadas por una red de apoyo, formada por conveniencias, intereses y pactos silenciosos. Romper con esta red requiere valentía. Requiere que los representantes públicos piensen más allá de los ciclos electorales, que den prioridad a la ética en lugar de a las alianzas, que elijan principios y no solo posiciones estratégicas. Y eso no es trivial. La política es, por naturaleza, un campo en el que la supervivencia dicta las reglas. Pero cuando esa supervivencia está ligada a la protección de comportamientos indefendibles, tal vez sea hora de redefinir el juego, de rescatar los valores que deberían guiar el servicio público, de recordar que antes que cualquier cargo existe una obligación moral con la justicia, con la verdad y con el bien colectivo. Esa obligación ya no puede posponerse. La sociedad, que sigue atentamente cada nueva revelación, también debe comprender su papel en este proceso. El silencio social ha sido, durante mucho tiempo, el fertilizante de la impunidad. Pero ahora existe una oportunidad real de romper este ciclo, de establecer un nuevo parámetro, de afirmar que el tiempo de la complacencia ha terminado.
No se trata de un deseo de destrucción, sino de una aspiración de reconstrucción, un clamor colectivo por un camino más íntegro, más transparente, más humano. Este cambio comienza cuando se da voz a los silenciados, cuando se observan los hechos con rigor, cuando se exige que los responsables rindan cuentas. Porque proteger la reputación nunca puede tener más valor que preservar la dignidad de una vida. Si esto no se entiende ahora, tal vez ya no quede nada que comprender. Al final, lo que permanece es la verdad. Siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso después de años de encubrimiento, y cuando aparece, trae consigo la posibilidad de la curación, de un nuevo comienzo, de un rediseño institucional. El país se encuentra ante esta encrucijada. Puede seguir fingiendo que nada ha pasado y perpetuar los mismos errores, o puede afrontar lo que ha pasado con la firmeza necesaria y construir finalmente algo diferente. Las víctimas lo esperan, el pueblo lo exige y el tiempo clama justicia. Si tienes la impresión de que ya nadie habla en profundidad sobre esto, si sientes que los grandes medios de comunicación eluden el tema y que el sistema siempre protege a los mismos, entonces este canal es tu espacio. Aquí conectamos los puntos, sin miedo a decir lo que hay que decir. Si esto te resuena, haz clic en Me gusta y suscríbete ahora. Tu participación hace que este contenido llegue a donde la verdad aún necesita resonar. Y en este momento, más que nunca, la verdad necesita ser amplificada.